Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta el 31. Qué bueno es que podemos adorar a nuestro Señor y terminar este tiempo de adoración, esa última canción, con esa frase de que el Señor puede usarnos a nosotros para cantar de su amor, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice allí la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos a orar. Buen Dios, en esta mañana nosotros agradecidos estamos de poder encontrarnos en tu casa, de poder exaltar tu nombre, alabarte a ti por medio de los cánticos, por medio de la ofrenda, por medio, Señor, de nuestra atención a tu palabra ahora en este momento, nuestra disposición de corazón a guardar tu palabra, a obedecer tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en medio nuestro y que tu palabra que en esta mañana está siendo expuesta, está siendo predicada, pueda obrar en nuestras mentes, trayendo luz, trayendo dirección, que tu verdad, Señor, mueva nuestros corazones para que rindamos honor y honra, gloria a ti, Señor, mediante nuestra obediencia al servirte a ti, reconociéndote como nuestro Creador, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro sustentador. Y que basado, Señor, en tu palabra, nosotros encontremos nuestro propósito para vivir, nuestro propósito por el cual tú nos has creado. Oh Señor, que seamos sensibles en esta mañana a tu Santo Espíritu y que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer lo que tu palabra nos plantea en este día. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. En este año nosotros hemos escogido el tema del servicio para motivar a la iglesia a que se involucre en la obra del ministerio. Nosotros estuvimos un tiempo enfocados en el libro de Efesios, de manera particular el capítulo 4, donde vimos cómo el Señor ha dado a cada creyente por lo menos un don de forma tal que pueda ponerlo a la disposición de la iglesia, ponerlo a la disposición del mismo Señor, para que todos estemos haciendo la obra del ministerio. Somos un cuerpo en Cristo, todos hemos recibido por lo menos un don espiritual y se espera que cada uno de nosotros lo pongamos a la disposición de Dios, que pongamos a la disposición de Dios, de la iglesia, ese don, ese talento para nosotros poder servir. En esta mañana yo quiero empezar una serie de mensajes
precisamente con este tema del servicio y viéndolo a lo largo de las Escrituras, haciendo una teología bíblica del servicio, partiendo de esta primera categoría que es la creación, y cómo nosotros podemos apreciar desde la creación que el propósito para el cual tú y yo hemos sido creados, hemos sido formados, es con el propósito de servir. Y de ahí el título del mensaje de esta mañana: vivos para servir. Hay una frase famosa, quizás ustedes la han escuchado, que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo quizás le modificaría un poquito esta frase y diría que el que no vive para servir a Dios, no sirve para vivir. Y eso quizás suena un poco fuerte, pero creo que nuestro texto en esta mañana nos ayuda a entender y aplicar ese llamado que todos nosotros tenemos al servicio. Algunas personas creen que el servir es una opción para algunos cuantos, quizás para los pastores, quizás para los maestros, quizás para los médicos. Pero en la medida que nosotros leemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que partiendo desde la creación, nosotros podemos ver que cada uno de nosotros tenemos como propósito de nuestra vida servir a Dios. Y quiero que nosotros entonces empecemos a considerar cómo a partir de la creación podemos identificar el servicio como uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó. Y creo que es evidente desde este capítulo 1 de Génesis que todo lo que Dios creó tiene un propósito. Oiga bien, todo lo que Dios creó, y eso nos incluye a nosotros como parte de la creación de Dios, todo lo que Dios creó tiene un propósito. Si usted mira conmigo el registro histórico de la creación a partir del día 1, cuando Dios empezó a crear, nosotros podemos ver allí cómo el Señor separó la luz de las tinieblas con el propósito de establecer el día y la noche. En el día 2, Dios separó la expansión de las aguas con el propósito de establecer el límite de los cielos. En el tercer día, descubrió lo seco para establecer los límites de la tierra y del mar. Y allí también para que la tierra pudiera producir plantas, dar semillas, dar fruto. Puso las lumbreras y estrellas con el propósito de alumbrar la tierra. Creó los peces, las aves, con el propósito de llenar el mar, de llenar la tierra. Creó los animales terrestres para llenar la tierra. Y en el sexto día creó al hombre y le dio un propósito específico que encontramos allí en el versículo 26, de señorear la creación. Así que con este recuento rápido de lo que nosotros encontramos en el registro del capítulo 1 de la creación, nosotros vemos que Dios crea algo y esa creación tiene un propósito. De manera particular, cuando dice que Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de señorear la creación, en otras palabras, con el propósito de servir a Dios como mayordomo de la creación. Cada elemento, cada pieza de la creación de Dios tiene el propósito de servir su plan, su diseño original. Yo creo que esa verdad queda establecida en Génesis capítulo 1. Cada cierto tiempo en mi casa hay necesidad de comprar un mueble, un gavetero nuevo, un asunto para poner zapatos. Y a mí se me ocurre la brillante idea de ir a IKEA a comprar uno de esos maravillosos muebles que a nosotros los hombres nos gusta cuando nos da esa idea de que no, yo soy capaz
de construir algo, yo soy capaz de hacer algo. Bueno, pues ese día, normalmente un sábado en la mañana, vamos la familia completa, me llevo a mis hijos, a mi esposa, vamos a IKEA, seleccionamos el mueble, lo vemos ya armado, que realmente va a cumplir con las necesidades para las que nosotros lo vamos a comprar. Y yo creo que va a ser una buena idea para yo mostrarle a mis hijos de que, mira, yo puedo realmente hacer algo con mis manos. Y tengo la idea también de que Lucas y que Daniel me van a ayudar a construirlo. En mi mente yo tengo, oye, me vamos a pasar un buen día nosotros ahí armando ese mueble. Si usted ha vivido esa experiencia y tiene las mismas habilidades que yo, han pasado 3, 4 horas, uno sudando muchísimo ahí, ya los hijos no están ahí, porque o ellos se cansaron o yo me cansé de que ellos estuvieran ahí y yo lo que quiero es terminar eso lo más pronto posible. Y ya he hecho el mueble y creo que ya terminé. De hecho, ya paré el armario, lo puse en el lugar que va y ya estoy empezando a recoger cuando de repente yo levanto una de las cajas y adivinen qué me encontré. Me encontré una fundita con esos taruguitos de madera y algunos tornillos y usted sabe qué pasa, ¿verdad? El hecho de que hayan piezas sueltas por ahí significa que ese armario no está bien hecho. ¿Por qué? Porque en IKEA cada pieza tiene un propósito. Cada pieza va a cumplir una función. Y muchas veces yo he tenido que desarmar el mueble porque efectivamente me faltaba un tarugo, me faltaba un tornillo, me faltaba amarrar algo ahí. No sé qué pasa en IKEA, que ellos no dan piezas sueltas o piezas extras, pero el punto es que cada pieza de ese mueble que te dan tiene un propósito. Y mis hermanos y amigos, cada uno de nosotros somos una pieza creada por Dios con un propósito de servir dentro de sus planes. Eso debe llenarnos a nosotros de alegría, porque significa que en esta vida yo no estoy de más. Yo no soy una pieza como que sobró por ahí y vamos a ver en qué lo metemos, qué hacemos con él. No, si Dios le ha creado y el hecho de que usted está aquí presente y me está viendo y está escuchando, significa que Dios le ha creado y si Él le ha creado, lo ha creado con un propósito. Como criaturas de Dios, como un hombre o mujer diseñado por Dios, cada uno de nosotros tenemos el propósito de servirle a Él. Y en esta mañana yo simplemente quiero empezar partiendo de este recuento que acabamos de ver del capítulo 1 de Génesis y cómo cada parte de la creación tiene un propósito y de manera especial vemos en el versículo 26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré. En el versículo 28 da más detalles de cómo se ve ese servicio, pero desde el diseño de Dios en el versículo 26 ya hay un propósito de que el hombre iba a servir a Dios como mayordomo de su creación. Y en esta mañana te pregunto, ¿tú eres consciente de esa realidad? ¿Tú eres consciente de que tú eres una pieza fundamental en el plan de Dios para llevar a cabo sus propósitos, sirviéndole a Él? Y esto en primer lugar nos lleva a reconocer a nosotros el hecho de que yo no existo aquí por mi cuenta. No, yo tengo un creador. Yo tengo un creador a quien debo rendirle cuenta. Yo tengo un creador que me ha puesto aquí en esta tierra con un propósito. Y la pregunta es, ¿soy yo consciente de que uno, tengo un creador que me ha diseñado? Y dos, ese creador que me ha diseñado va a demandar de mí que efectivamente yo esté cumpliendo con ese propósito. La escritura aquí presenta que desde el principio
había un propósito claro. Dios había diseñado al hombre para servirle. Sin embargo, existen personas que pretenden vivir su vida como si Dios no existiera. Pretenden vivir sus vidas sin tener en cuenta a Dios. Y yo quisiera que en esta mañana, en segundo lugar, nosotros hiciéramos una reflexión de cómo se vería mi vida si yo no tengo en cuenta a Dios. En primer lugar, Dios establece en su registro de la creación que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con un propósito y eso me incluye a mí. En sentido general, yo existo para servir a Dios. Y eso me trae alegría, eso me trae gozo, eso trae sentido para mi vida, eso trae dirección porque reconozco que el Creador me ha dado propósito. Pero ¿qué pasa cuando yo pretendo vivir mi vida sin tener en cuenta a Dios? Este mismo capítulo 1 nos da a nosotros una idea de qué pasaría sin Dios. Y la realidad, por lo que vemos en el capítulo 1, es que de entrada, sin Dios, nosotros no existimos. ¿Ok? Si no hay Dios, nosotros no existimos. Pero si de alguna manera nosotros pretendemos vivir como si Dios no existiera, entonces llegamos a la conclusión de que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito, sino que sería un caos. Mire conmigo el versículo 1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense que el registro histórico de la creación se quedara solo en Génesis 1, versículos 1 y 2. Hay algunas personas que entienden, de hecho, como que Dios simplemente creó algo y a partir de ahí la creación, el resto de la creación empezó a existir o empezó a desarrollarse. Dios creó los cielos y la tierra, pero imagínense que después de eso Dios dejó las cosas para que sucedieran por sí solas, para que se desarrollara por sí solo. ¿Cómo describe el versículo 2 que estaba la tierra antes de que Dios día tras día estableciera lo que hizo y el propósito por el cual Él hizo las cosas? Eso nos da a nosotros una idea de cómo sería si las cosas, si el Señor simplemente, si uno dijera, mira, sí, yo creo que existe un Dios, pero ese Dios está en el cielo y sí, Él creó algo, pero después el resto, la humanidad, la creación misma, se desarrolló por sí sola. La verdad es que nos encontraríamos en un desorden, en un caos, en oscuridad. Y aunque obviamente eso no es así, a donde voy es que algunas personas pretenden vivir su vida como si Dios no tuviera nada que ver con el orden establecido en toda la creación. Y una vez más, pudiéramos encontrar personas que dicen, sí, es verdad que Dios creó, te lo acepto eso, pero de ahí en adelante, quizá usted ha escuchado la frase, yo he hecho mi propio camino. Sin embargo, la revelación nos muestra a nosotros que eso no es así. Dios ha hecho toda la creación, lo ha presentado con detalle y ha dicho para qué sirve cada cosa. Y una vez más, eso nos incluye a nosotros. De hecho, desde el versículo 26, nosotros podemos apreciar cómo Dios nos diseñó para que seamos conforme a su imagen y semejanza. Dice ahí el versículo 26, y este es el distintivo que tenemos cada uno de nosotros. Del sol no se dice eso, de los cielos, del agua, de la tierra, ni siquiera de los animales, de los peces, de las aves, del ganado, no se dice nada semejante así conforme al resto de la creación. Sin embargo, del hombre
se dice que Dios en el versículo 26 diseñó, pensó, mira, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso lo que de una manera u otra nos dice a nosotros es que cada uno de nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese sello distintivo de reflejar la gloria de Dios. De forma tal que independientemente de la actividad en la que yo me encuentre en mi vida, yo puedo reflejar cómo es Dios, su amor, su justicia, su orden, su creatividad, su atención al detalle. Todo eso es posible porque en la mente de Dios, en el diseño de Dios, Dios nos ha creado para que seamos conforme a la imagen y semejanza de cómo es Dios. Y eso ya entonces debe darnos una idea a nosotros de qué es lo que espera el Señor cuando Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Pero el punto que yo quiero enfatizar en este momento, mis hermanos y amigos, es que no sirve el que nosotros nos desentendamos de Dios, de su palabra, de su revelación. No podemos desentendernos de nuestros orígenes. Mientras más nos alejamos de la historia de la creación, más nos vamos a alejar de nuestro propósito y servicio delante de Dios. Y cuando nosotros no tenemos a Dios en cuenta en nuestra vida, lo que vamos a vivir es un desorden, es un caos, es oscuridad, es tinieblas, es no tener dirección en nuestra vida. Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu vida en cuanto a ese sentido de dirección, de propósito? El Señor nos ha permitido aquí en la iglesia tener un ministerio de un colegio. Y ya para esta fecha, para esta temporada, nuestros estudiantes de sexto de secundaria están quizás un poquito ansiosos porque ¿qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿A qué universidad voy a ir? Preguntas importantes porque de una manera u otra eso puede determinar el rumbo de la dirección que su vida va a tomar. Y si pretendemos, si estos jóvenes pretenden tomar esas decisiones sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta de que, mira, sea lo que sea que yo haga, sea donde sea que yo me encuentre, mi propósito en la vida es desde ese lugar, desde esa posición, desde ese trabajo, con las relaciones que yo me encuentre, mi propósito es reflejar a Dios. ¿Cómo es Dios? A veces en nuestra vida nosotros llegamos también a momentos donde tenemos esas famosas crisis existenciales. Y quizá usted no es un adolescente de 16, 17 años que está pensando en qué carrera va a estudiar, pero quizá usted está llegando ya a esos 40, a esos 50 y se pone a hacer balance en su vida y dice, óyeme, pero ¿qué es lo que yo he hecho con mi vida? Y quizás algunos llegan a decir, óyeme, ya mi vida como que no tiene mucho sentido, como que no tiene mucho propósito, pero déjeme decirle que mientras usted tenga vida, usted es una pieza clave dentro del diseño de Dios para servir a los propósitos de Dios, reflejando la gloria y el carácter de Dios. Y lo que estamos viendo aquí, por lo tanto, es que no es una opción para nosotros el simplemente desentendernos, no. La Biblia dice claramente, sí, Dios creó los cielos y la tierra, pero no quedó ahí en sentido general y de manera aérea, no. Cada cosa que Él hizo, la hizo con su propósito. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es bueno, no es saludable, no es correcto el desentendernos de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es ese diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Siguiendo con la ilustración de IKEA,
cada caja para armar un mueble no solamente trae las piezas, sino que ¿qué trae también? Trae el destornillador en algunos casos, pero trae también un manual para cómo armar eso. ¿Y qué nos pasa a nosotros algunas veces? No, yo lo vi en IKEA, yo sé cómo eso funciona, yo sé cómo es que eso tiene que quedar. Y por lo tanto, como yo sé, no presto atención a las instrucciones. ¿Por qué? Porque yo sé. Ya yo vi cómo es que eso va a quedar, ya yo sé cómo es que eso me va a funcionar a mí mejor y hasta nos atrevemos a hacerle algunas adaptaciones para que supuestamente quede mejor. Y desde el momento en que yo me desvié de esas instrucciones del manual, usted puede estar por seguro que ese mueble tarde o temprano se va a caer. O ni siquiera voy a poder terminar de armarlo para que funcione correctamente. Y en vez de tener mi mueble resolviendo un problema, lo que voy a encontrar es frustración para mi vida. Y mis hermanos, de la misma forma nos ocurre a nosotros. Cuando yo me alejo de lo que el Señor presenta aquí en su palabra, cuando a mí se me ocurre que incluso yo sé más que Dios de cómo en mi vida yo voy a tener éxito, eventualmente lo que eso va a traer es frustración y amargura de espíritu para mi alma. Por lo tanto, les exhorto, les ruego en esta mañana, mis hermanos y amigos, no pretendan ser de aquellos que piensan que ustedes saben más que Dios, que ustedes saben más que la palabra. No seamos de aquellos que queremos desestimar la revelación de Dios. No, Él nos ha dicho que Él es nuestro creador. Él nos ha dicho para qué nos ha creado. Él nos está mostrando su diseño. Él nos está mostrando cómo es que funcionan las cosas. Así que hagamos caso a la palabra de Dios. Busquemos diligentemente las Escrituras para que desde donde sea que yo me encuentre, en la posición que el Señor me haya colocado, en las relaciones que el Señor me permita tener, yo asegurarme de estar reflejando la gloria de Dios. Porque desde el diseño de Dios, nosotros vemos que nuestro propósito no es servirnos a nosotros mismos, sino reflejar la gloria de Dios. A menudo nos olvidamos de que existimos para servir a Dios porque nos enfocamos en nosotros mismos. Pero cuando eso ocurre, entonces una vez más lo que vamos a encontrar es caos, desorden y frustración en nuestra vida. Hay un tercer punto que quiero identificar aquí también en este texto, y es que precisamente el Señor provee de una instrucción clara para el hombre. Y es interesante, hace ya como 2 meses, en el primer módulo de la clase de consejería bíblica, del diplomado de consejería bíblica, aprendimos que el hombre necesitó de la revelación de Dios, no solo después que cayó en su pecado, sino incluso antes de la caída. Antes de que el hombre cayera en pecado, antes que el hombre reconociera su necesidad o se viera en una posición donde necesitaba aún más del Señor, el Señor está aquí desde el capítulo 1, capítulo 2, hablándole, dando revelación. Versículo 26 nos muestra el diseño de Dios, pero ya en el versículo 27 dice que creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios. ¿Y qué más dice allí? Y les dijo. En otras palabras, Dios le habló al hombre, Dios se comunicó con el hombre, Dios le reveló su voluntad al hombre. Y una vez más, esto nos muestra a nosotros la necesidad que tenemos de esa palabra bendita de Dios. Aún el hombre, en su estado que el Señor mismo dice al final en el versículo 31, que todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera,
Aún el hombre no había caído y ya él necesitaba que Dios le hablara. Ya él necesitaba la instrucción de Dios. ¿Cuánto más nosotros hoy día, que por causa del pecado nos hemos alejado de Dios? ¿Cuánto más necesitamos escuchar ese llamado del Señor, esa palabra del Señor, para nosotros conocer, para nosotros tener presente cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Para nosotros, como en esta mañana estamos considerando que hemos sido creados para servir a Dios. Vivimos para servir a Dios. Desde el diseño de Dios, en el versículo 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, desde ahí, desde que el Señor está pensando cómo va a ser al hombre y qué va a hacer el hombre, el Señor tenía en mente, mira, el hombre va a servirme a mí. Pero ahora vemos en el versículo 28 que el Señor como que amplía en qué consiste ese servicio. Da un sentido mayor de qué iba a ser este propósito. Y de entrada, miren lo interesante. Muchas veces nosotros vemos el servicio, vemos el trabajo y de manera incorrecta, y algunos hasta teológicamente hablando piensan que el trabajo es el resultado de la caída del hombre, es una consecuencia de la maldición. Sin embargo, eso no es lo que vemos aquí. De hecho, el versículo empieza diciendo, y los bendijo Dios. O sea que lo que él va a decirle a continuación, más que ser una maldición, más que ser una condenación, es una bendición. Y por lo tanto, mire cómo ha quedado tergiversado para nosotros este concepto de lo que es el trabajo, de lo que es el servicio, cuando yo estoy enfocado en mí mismo, cuando yo no tengo en cuenta lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que consideremos cómo en la misma instrucción del Señor está el hecho de que su trabajo, mi trabajo, es una bendición de Dios. Considere eso por un momento. ¿Usted ve su lugar de trabajo, su actividad de trabajo como una bendición de Dios? Quizás nos sentimos frustrados, quizás nos sentimos de una manera u otra amargados, porque pensamos que el trabajo es algo que yo tengo que hacer, pero que si yo pudiera no hacerlo, entonces yo escogería no hacerlo. Pero esa no es la perspectiva que Dios nos da acerca del trabajo y del servicio. Mire, una vez más el versículo 28 nos dice, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vuelve a repetir este verbo, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este versículo nos muestra a nosotros 5 mandatos que Dios da al hombre. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad la tierra y señoread en la tierra, dentro de lo que era la creación. Muchos comentaristas han resumido estos 5 mandatos o han categorizado estos mandatos en 3 categorías, valga la redundancia. Primero está ese mandato relacional o familiar, de fructificar la tierra, de multiplicarse, de llenarla. Y el enfoque ahí está en familias y, como veremos más adelante o como se aprecia más adelante, el rol particular que Dios da a la familia para que por medio de las familias el mundo entero conociera quién es Dios. Era el instrumento que Dios iba a utilizar para perpetuar el conocimiento de Dios en la tierra, para que los hijos de sus hijos, las siguientes generaciones pudieran poner en Dios su confianza. Entonces hay un aspecto aquí de formar familias, de discipular las familias,
de extender la imagen de Dios en toda la tierra. Así que desde ese punto nosotros podemos ver cómo nuestro servicio a Dios, el mismo hecho de nuestras relaciones familiares, cómo tratamos a nuestras esposas y las esposas cómo tratan a sus esposos, los padres cómo tratan a sus hijos, cómo educan a sus hijos, cómo entrenan a sus hijos en el temor de Dios y cómo los hijos responden a esa instrucción. Y el pasaje que les citaba hace un momento está en el Salmo 78, que es uno de esos tantos pasajes donde nosotros vemos esa función principal que la familia iba a tener para que por todas las generaciones se perpetuara el conocimiento de Dios. Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo está entonces tu servicio a Dios en la familia? Nosotros los hombres muchas veces pensamos que, bueno, mi responsabilidad ante el Señor es yo matarme trabajando para poder proveer para la casa, para la educación de mis hijos, para la ropa de mis hijos, para la salud de mi familia. Y si yo hago eso, entonces ya yo cumplí. Y sí, es verdad que eso es parte de lo que somos llamados a hacer. Pero ¿y qué acerca de la forma en que nosotros estamos comunicando a nuestras familias, a nuestros hijos, quién es Dios? ¿Estamos en nuestro hogar reflejando a Dios? ¿Estamos reflejando su gloria, su poder, su majestad, su amor, su justicia, su orden? Un segundo mandato o una segunda categoría para considerar estos mandatos es lo que algunos llaman el mandato cultural o el mandato social, donde sí hay un llamado de llenar la tierra, pero de sojuzgarla, de administrarla, de velar para que todo vaya bien, de desarrollar una cultura de orden y propósito, y una vez más, así reflejando cómo es Dios. Recuerden, desde el diseño de Dios, que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza para reflejar la gloria de Dios, cómo es Dios, de forma tal que, una vez más, ya no solo en el hogar, sino donde sea que yo me encuentre, yo tengo el propósito de ser un reflector de cómo es Dios, cómo Dios obraría en esta situación. Hay una tercera categoría de ese mandato de mayordomía, donde se llama al hombre a sojuzgar, a señorear la tierra, para gobernar la creación con integridad, con cuidado. Y ahí está el tema de cómo va a cuidar de la creación. Y por eso ahí el texto dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La idea era de señorearse allí, era de tener esa mayordomía, ese cuidado sobre lo que Dios había establecido. Y el texto, de una manera u otra, nos da esa idea de que, óyeme, las cosas deberían crecer, deberíamos multiplicar. Y de ahí esa idea que es como ese impulso que cada uno de nosotros tenemos de ver que las cosas prosperen, de ver que las cosas mejoren. Y es increíble cómo, a pesar de que muchas personas a lo largo de la historia se han olvidado de Dios, han querido desentenderse de Dios, quedan ciertos restos, por así decir, de la imagen de Dios en el hombre. Porque esa imagen no se ha eliminado, se ha distorsionado por causa del pecado, pero como quiera, cuando vemos esos grandes avances en la cultura, tecnológicos, en la medicina, todo eso de una u otra manera refleja la gloria de Dios. Muchos de estos grandes inventores, de estos grandes científicos, eran personas creyentes y dan testimonio de que lo que hacían, lo hacían para la gloria de Dios. Músicos famosos en sus obras, en las piezas musicales que escribían, ponían abajo para la gloria de Dios. Canciones en las que nosotros hoy día nos deleitamos son reflejo de cómo el hombre
existe con el propósito de servir a Dios, llevando su honra, llevando su gloria. Y por lo tanto, en esta mañana nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cómo yo puedo vivir para servir a Dios? ¿Cómo puedo yo, como un maestro o profesor, vivir para servir a Dios? Si usted fuese un maestro de escuela pública o de un colegio privado, ni siquiera de un colegio cristiano, usted puede enseñar con paciencia y amor reflejando el carácter de Cristo. Usted puede orar por sus estudiantes, modelar lo que es la integridad. Usted puede utilizar su influencia para inspirar a sus alumnos a conocer la verdad y el propósito de Dios, de forma tal que usted pueda decir, mira, yo no estoy aquí simplemente para formar mentes, sino para tocar el corazón de mis estudiantes con el amor de Dios. Si usted es un doctor, enfermero, enfermera, ¿cómo usted puede servir a Dios desde su lugar de trabajo? Bueno, tratando a cada paciente con dignidad, con compasión, recordando que lo que usted tiene enfrente no es solo un pedazo de carne, no, es un hombre, una mujer que ha sido creada a imagen de Dios. Y no es simplemente un paciente más o un cliente más, no, es una persona que Dios me ha dado a mí la capacidad, la sabiduría para yo poder atenderle. Quizás en medio del sufrimiento de su paciente usted puede escucharlo, usted puede consolarlo, usted puede animarlo, usted puede mostrarle la palabra de Dios para que en Cristo encuentre consuelo. De forma tal que usted no es simplemente un doctor, una enfermera, sino que usted sirve a Dios en el campo de la salud, mostrando consuelo, mostrando esperanza en Cristo en medio del dolor. Si usted trabaja en una oficina, piense, ¿cómo usted en un escritorio, frente a una computadora, puede vivir, puede trabajar para servir a Dios? Y la pregunta, ¿verdad? No vamos a pasarnos la mañana entera considerando cada caso, pero lo que yo sí quiero que usted haga es considere cómo en su lugar de trabajo usted puede reflejar la gloria de Dios. Trabajando con excelencia, puntualidad, con buena actitud, siendo confiable, mostrando respeto, haciendo su trabajo no para que otros lo vean, sino haciendo su trabajo para Dios. Si usted es comerciante, ¿cómo usted va a servir a Dios? ¿Cómo en nuestro país nosotros podemos servir a Dios siendo comerciantes, siendo negociantes? Bueno, una de las formas en las que podemos hacerlo es con honestidad, con integridad. Tristemente, la gente que no tiene en cuenta a Dios, que pone a Dios de lado, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cómo yo voy a beneficiarme más? ¿Cómo yo puedo sacarle más a mi cliente? Pero si usted está trabajando, si usted está sirviendo ahí, a Dios va a trabajar con honestidad, va a evitar el engaño. Va a utilizar sus ganancias para bendecir a otras personas, para apoyar la obra de Dios. Puede ser un ejemplo de generosidad, de servicio en la comunidad. Pero saben que muchas veces es difícil ser un comerciante, ser un doctor, ser una secretaria, ser un maestro, ser un abogado, ser un ingeniero, ser un arquitecto, ser lo que sea. Porque muchas veces estamos enfocados en cómo yo puedo beneficiarme a mí. Y ahí está el punto de que quizás yo no diga con mi boca que sí, Dios creó el mundo, pero yo ahora me la tengo que buscar. Sin embargo, muchas veces vivimos como que realmente no hay un creador, no hay un diseñador, no hay un propósito para lo que Dios, para el cual Dios me ha creado a mí. Y yo creo que ya para ir terminando, la forma en que nosotros podemos ser ayudados para pensar bíblicamente de mi existencia, de mi motivo por yo haber sido creado para servir a Dios, es cuando nosotros
vemos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso nuestro eslogan de la iglesia es vidas enfocadas en Cristo. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de Cristo? La razón por la que el Señor Jesucristo se encarnó, vino a esta tierra. Quizás a muchos de ustedes ahora mismo le está viniendo a su mente Marcos 10:45, que dice que el Hijo del Hombre, ¿para qué fue que vino? Dice, no vino para ser servido, sino para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. El mismo Señor Jesucristo vino a esta tierra con el propósito de servir. Y la forma en la que Él sirvió es que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él vino, y dice aquí el texto, que dio su vida en rescate por muchos. ¿Saben qué, mis hermanos y amigos? La realidad es que la mayoría de nosotros se ha olvidado del Creador, se ha olvidado del diseño del Creador y del propósito por el cual Dios nos ha creado. Y por eso tenemos años viviendo para nosotros mismos, estudiando en el colegio sin tener en cuenta a Dios, pensando en la carrera que voy a estudiar sin tener en cuenta a Dios, trabajando en mi oficina, en la calle, en mi negocio, sin tener en cuenta a Dios y por lo tanto sin reflejar la gloria de Dios. Y usted podría decir, mire, pastor, ya para mí es muy difícil como quien dice, echar para atrás. Bueno, le tengo buena noticia. El Señor Jesucristo vino para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para rescatarnos del engaño y la confusión, la frustración en la que nosotros vivíamos. Y si hoy día tú y yo tenemos la oportunidad de que desde nuestros hogares vivir para servir a Dios, perpetuando en mi hogar, en mis próximas generaciones, el conocimiento de Dios, se debe a Cristo Jesús. Si tú quieres tener sentido y propósito en tu oficina o en lo que sea que tú estés haciendo, cuando nosotros miramos a Cristo y vemos de que ya no se trata de mí, sino de cómo yo, donde sea que me encuentre, puedo reflejar el amor de Dios, puedo reflejar la gloria de Dios, acudimos a Cristo para que Él nos ayude, para que ya no seamos egoístas, para que ya no seamos codiciosos, pero para que ahora nuestra vida gire en torno de cómo yo puedo reflejar el amor de Dios. Dios mismo se hizo hombre con el propósito de servir y entregar su vida para rescatarnos a nosotros. De forma tal que tú y yo, que sí somos pecadores, pero ahora, por la gracia de Dios y por el amor de nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas son redimidas y redirigidas para que una vez más, desde donde sea que nos encontremos, nuestras vidas sean para el servicio de Dios. Este texto de Génesis capítulo 1 nos muestra a nosotros cómo realmente hemos sido creados para servir a Dios y por lo tanto estamos vivos para servir a Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos reflexionar en esta mañana y reconocer cómo nuestra vida sin Dios no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene dirección. Pero ahora, porque Cristo murió en nuestro lugar, porque Cristo vino aquí para servir, tú y yo tenemos esta esperanza de que nuestra vida sí puede cumplir su propósito. De que nuestra vida no está simplemente aquí, no estamos aquí simplemente para ocupar un espacio, sino para cumplir el propósito de nosotros ser instrumentos para reflejar la gloria, el amor, el poder de nuestro Dios.
que nuestras vidas puedan adquirir ese propósito, ese sentido, y realmente cada uno de nosotros podamos decir que vivimos para servir a Dios. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos en esta mañana de que nos has dejado tu palabra con el propósito de recibir instrucción, con el propósito de recibir dirección, con el propósito de que seamos exhortados, seamos confrontados con la forma en la que estamos viviendo. Y Señor, muchos de nosotros por muchos años hemos vivido solo para nosotros mismos, pensando cómo yo puedo avanzar mis planes, mis propósitos, y nos hemos olvidado que hemos sido creados para servir. Vivimos, se supone que para servir a Dios. Sin embargo, Señor, en esta mañana reconocemos que la tendencia del hombre es apartarse de tu revelación, de tu palabra, y vivir su propia vida. Y en esta mañana pedimos perdón, Señor, porque hemos sido engañados y nosotros mismos hemos dejado esa instrucción de tu palabra, persiguiendo nuestros propios propósitos y nuestros propios placeres. Y Señor, en esta mañana hemos sido advertidos por tu palabra que en la medida que seguimos ese camino, lo que encontraremos es caos, es desorden y frustración. Gracias damos, oh Dios, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Enviaste, Señor, para servir tus planes, tus propósitos, para Él entregarse en la cruz, redimirnos y rescatarnos de una vida esclavizada al pecado, al egoísmo. Y ahora, por medio de Cristo, nosotros tenemos esperanza de cumplir el propósito y el sentido por el cual hemos sido creados. Oh Señor, obra en medio de cada uno de nosotros y que podamos tomar la decisión de ya no vivir para nosotros, sino para servirte a ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor.